Que Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios porque tenemos esta nueva oportunidad de estar con ustedes a través de esta transmisión para poder dar la clase número 29 de nuestro Sendero de la Verdad número 14. Y esta clase es un tema muy, muy importante y se llama la lengua. Y está basado en el capítulo número 3 del libro de Santiago. Entonces, en Santiago 3, el apóstol nos da una reseña y nos habla ampliamente de lo que nuestra forma de hablar puede causar cuando no lo usamos de la manera correcta, dominado por el Espíritu Santo, y de lo que puede ocasionar cuando nos dejamos guiar por la carnalidad que aún hay en nosotros. El texto de memorizar es Santiago 3:2. Que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. La lengua. ¿Qué vamos a entender por lengua? Vamos a entender por lengua el comportamiento cristiano en cuanto al habla y que este comportamiento cristiano en cuanto al habla es una responsabilidad cristiana. Créame que yo misma he sido muy confrontada al momento de leer esta lección, porque Santiago dice, aquel que domina su lengua es varón perfecto. O sea, quiere decir que ha alcanzado la completa madurez, porque dominar nuestra forma de hablar es una de las cosas más difíciles que hay. Pero si el Señor no lo está diciendo, es porque hay posibilidad. Y yo le invito a través de esta lección, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, en la vida de usted y mi vida, es que usted y yo el día de hoy tomemos el compromiso. No les estoy diciendo que de aquí a mañana ya vamos a ser perfectos, pero que sí tomemos nuestra responsabilidad cristiana de ir modificando día a día nuestra forma de hablar. Santiago buscó fomentar la vida cristiana práctica. Hablábamos en la semana pasada de la fe sin obras, hablábamos de la acepción de personas y cómo Santiago dice, es que no puedes decir que eres cristiano si tus obras no lo demuestran. De esta misma manera, no podemos decir que somos cristianos si de nuestra boca sale maldición y bendición a la misma vez. Se habían infiltrado en la iglesia hábitos y actitudes dañinas. Y esto es algo bien importante, porque a veces nosotros en nuestra vida cristiana también dejamos que se desarrollen hábitos y actitudes dañinas que son con la lengua, como la crítica, la queja, la murmuración. Y el apóstol Santiago nos está diciendo esto. No puedes tú estar en la iglesia alabando a Dios y después salir y hablar mal de tu hermano, o después salir y hablar mal de tu pastor, o maldecir a tu vecino. Debe de haber una actitud edificante. La iglesia debe ser una comunidad que experimente la santidad en toda su manera de vivir. Ciertamente hay pecados que no son de acción, pero el juzgar, el criticar, el sacar esa frase que tú sabes que va a lastimar, que va a herir, que no es para edificación, eso también es pecado. Como punto número 1, tiene aquí nuestra lección. Difícil, pero debe ser refrenada. Les voy a invitar a que leamos Santiago capítulo 3. Voy a dar lectura desde el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca.
También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde sea el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede tomar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Difícil, pero debe ser refrenada. ¿Qué nos dicen estos versículos de Santiago? Primero, todos estamos expuestos a fallar. Es lo primero que nos dice. La lengua, dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Y cuando habla de todos, somos todos, hermano. La palabra de Dios dice que todos fallamos en nuestro hablar. Pero todos estamos llamados a responder con responsabilidad. En Proverbios 10:19 dice, en el mucho hablar, no falta que haya pecado. Por eso debemos de tratar en lo más posible de refrenar nuestra lengua, de refrenar nuestra boca del mal que hacemos. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, este es prudente. Otra, el daño por las malas palabras pueden tener daños incalculables. ¿Cuánta gente, una mala palabra, una frase mal dicha, puede causar la muerte de mucha persona, puede causar la división de una familia, la división de una iglesia, ataca la reputación de una persona, puede causar daños que pasan de generación a generación. El dominio de la lengua forma parte del carácter cristiano que está madurando. ¿Cómo podemos saber que una persona ha ido cambiando o ha ido creciendo en su vida espiritual? A través de que va dominando su lengua. Y cuando usted y yo nos proponemos en nuestro corazón y trabajamos y le decimos, Señor, por favor, ayúdame a controlar mi manera de hablar, mi lengua, entonces habla de un deseo que tenemos de agradar a Dios en todo. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaz de controlarnos en todo sentido. Otra cosa que podemos ver aquí es que sin Cristo es imposible dominar la lengua. Dice el versículo 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de un veneno mortal. Por un lado nos diría, hermana, ahí la dejamos. Dice Santiago, nadie puede dominar la lengua. No, vamos a ver más adelante que por eso Dios quiere darnos sabiduría, porque ciertamente la lengua es muy suelta, no tiene hueso, se puede mover fácilmente, pero está enjaulada en nuestra boca, la cual puede ser llena del Espíritu Santo y la cual puede ser guiada por el Espíritu Santo. Habla del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre
y templanza. Aquel que domina su lengua muestra que hay en él fruto del Espíritu Santo. Difícil, pero puede ser controlada. ¿Y para qué se puede usar la lengua? Ya vimos aquí, la lengua se puede usar o para maldecir o para bendecir. A veces creemos que maldecir es lo que nosotros entendemos como maldiciones o groserías, pero maldecir, hermano, es toda palabra que intencionadamente o no causa un daño en la identidad y en la valía de la persona. Lamentablemente, hay frases muy hirientes. Hay frases que a veces nosotros creemos que, ay, es una broma, tonto, feo, ay, burrito, ay, sopenco, hasta bromas que a veces creemos, pero la palabra de Dios dice, no podemos, nosotros como cristianos, no podemos ser una fuente de agua dulce y agua salada. No podemos, por un lado, decir, yo amo a Dios, pero hablo mal de mi pastor, o hablo mal de mis hermanos, o hablo mal de mis líderes. Yo no puedo decir, yo obedezco a Dios, pero critico a mi maestro de escuela dominical, critico a mis hermanos que están en frente mío. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque nuestra lengua debe de ser para bendición. Este comportamiento, hermano, no solamente debe ser identificado, sino que debe ser corregido. Y aquí esta es una llamada de atención a todos nosotros, hermano. No solo identifiques, porque a veces sí decimos, ay, sí, como que esto no estuvo bien. Bueno, pero si no estuvo bien, ¿qué estamos haciendo para corregirlo? Mateo 22, del 26 al 29, nos dice, Mateo 22 del 26 al 29, Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba diciendo, es que oíste que fue dicho antes, ¿sí? Que el que aborrece a su hermano, dice, Mateo 22, permítanme. Vamos a ver primero Mateo 5, 22, ¿sí? Donde habla de cómo debemos amarnos entre nosotros mismos. Mateo 5, 22. Y dice la palabra del Señor, dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Fíjense bien, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Cuando nos enojamos, solemos decir cosas hirientes. Si llamas a alguien idiota, tonto, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, o sea, de ser puesto en juicio. En la versión 60 dice, si llamas fatuo a tu hermano, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Es bien importante que nosotros entendamos esto, que cualquier palabra, dice en otra parte de la escritura, toda palabra ociosa que hable tu boca, a veces hay gente que hasta decimos, ay, qué gracioso es bien bueno para encontrarle apodos a todo mundo, es bien bueno para hacer para hacer sarcasmo. La palabra de Dios nos dice que si en eso ofendemos a nuestro hermano, seremos culpables. Dice el segundo, Mateo 22, del 36 al 39 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos usted y yo como cristianos desafiados a analizar y reflexionar sobre nuestras palabras, identificando aquellas que podrían dañar nuestra relación con Dios. Bien importante, hermano, porque cuando tú ofendes a tu hermano, lo primero que se queda dañado es tu relación con Dios. Y lo segundo que se daña es tu relación con el prójimo. Y el primer mandamiento nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando tú dices esa palabra sencillita, ay, pues ya era hora, pues si es lo único que haces bien, ay, pues es lo mínimo que debías de hacer. O cuando le dices: ¿y qué? ¿Hoy no trajiste esto? Ahora ¿por qué no cumples con esto? Cuando sabes que vas a lastimar a tu hermano, ya estás pecando y tu relación con Dios se ha roto. Dios nos llama a una introspección. ¿Qué te motiva? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué hay en ti que te lleva a hablar eso? ¿Por qué? Lo hago porque. ¿Por qué contesté esta ofensa? Porque aún hay carnalidad en mí. ¿Por qué dije esta palabra? ¿Por qué fariseicamente exigí a mi hermano algo que ni yo soy capaz de cumplir? Porque hay en mí una religiosidad, porque hay en mí orgullo. Y esto nos debe motivar a un cambio de conducta, hermano. Nos debe llevar a un cambio de conducta, a mostrar más misericordia. Hay reglas. En todo hay reglas y ciertamente nuestro Dios es un Dios de orden, pero contra lo que no hay ninguna regla, ninguna ley, es con el amor y con la misericordia. La palabra que nosotros digamos siempre debe ser un medio de bendición, que sea para edificación, que sea para engrandecimiento del reino de Dios. Pero gracias a Dios que para todo este mal hay una solución divina. Y yo lloré y le dije: Dios, gracias por esto. Porque sé que es un problema grave. Yo lo reconozco, pero le doy gracias a Dios porque dice la palabra Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y yo estoy seguro que si yo pongo mi voluntad a la voluntad de Dios, el Señor va a transformar mi manera de hablar. Hermano, y si tú pones tu voluntad a la voluntad de Dios, si tú sometes tu orgullo, tus deseos a la voluntad de Dios, el Señor nos va a transformar cada día a su imagen. Dice Mateo 12, del 34 al 35, del buen tesoro del corazón es que habla la boca, ¿sí? El buen tesoro del corazón. Entonces, ¿de qué debemos llenar nuestro corazón? Pues debemos de llenarlo de alabanza a Dios, de la palabra de Dios, a empezar. Ya hemos dado en las pláticas del martes, aprender a hablar con bondad, a resaltar lo bueno de las personas, a acostumbrarnos a decirles: qué bien te ves, gracias por esto que has hecho, tu trabajo es excelente, qué bueno, muchas gracias por tu servicio. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Algo bien importante: la solución divina no depende de fuerzas humanas. No hay ejercicios físicos, terapia que nos ayude a dominar la lengua. Requiere forzosamente del poder del Espíritu Santo. No hay otra, hermano. Requiere que usted y yo le digamos: Señor,
hazme mudo. Señor, cambia mi manera de hablar. Que yo llene mi corazón de cosas buenas, que mi corazón abunde del buen tesoro, de las cosas de Dios, que mi corazón esté llenándose cada día más y más de Cristo. Y depende de que usted y yo anhelemos fervientemente tener un corazón puro, de acuerdo al modelo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer y a qué nos invita esta lección? Examinar cómo hablamos. Identifiquemos. ¿Estoy hablando con sabiduría? ¿Estoy hablando bendición? Y si no lo estamos haciendo, corrijamos, hermano. Examinar, identificar y corregir. Reflejar a Cristo en nuestra forma de hablar. Si tú eres de los cristianos como una servidora que hemos estado batallando mucho tiempo con este problema de la lengua, el día de hoy el apóstol Santiago nos invita y nos dice, tenemos que entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos que dejar que Dios controle nuestra lengua. Y debemos de pedirle la guianza al Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo podamos ser transformados. Así que, hermano, el día de hoy debemos entender esto. No es un asunto ligero, es un asunto vital. Si tú eres alguien que hace buenas obras, pero todavía tu lengua habla mal, dices una palabra con una intención doble, con una intención de malicia, con una intención de orgullo, con una intención de exaltarte. Si tú eres de los que todavía hablan para criticar, para murmurar, para dividir, aunque hagas muchas buenas obras y aunque digas que eres cristiano, no estás reflejando a Cristo en tu forma de hablar. El Señor quiere que le entreguemos a Él, no nuestra lengua acá. Acordémonos que no es la lengua física, es nuestro comportamiento a través de nuestra manera de hablar. ¿Qué estamos hablando? ¿Bendición o maldición? Si estamos aún hablando maldición, hoy es el día. No hay nada imposible para Dios. Él quiere ayudarnos, darnos ese poder de su Espíritu Santo para que podamos dominar nuestra lengua. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad infinita. En esta hora yo te suplico que tú seas con nosotros. Guarda nuestras vidas, Señor. Tú quieres que seamos verdaderamente santos. Y en esta hora yo te suplico que tú nos ayudes a entender que si no te entregamos el control de nuestra forma de hablar, no vamos a ser completamente santos. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Llénanos de tu gracia, de tu poder y de tu sabiduría. Llénanos de tu amor, de tu bendición, Señor, y ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro comportamiento en nuestra forma de hablar para que en todo lo que hablemos te reflejemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.